Entonces, ¿usted está de acuerdo en que los grupos religiosos estudien en su interior la cartilla moral y la Constitución? Y ojalá y todos hagamos lo mismo. ¿Por qué no? No se viola el Estado laico, entonces, con eso. Es que no hay ninguna violación al Estado laico. Es muy importante definir qué es el Estado laico. O sea, en esencia, es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad a creer o a no creer, que vivan los valores, que viva lo espiritual, que no reine, predomine lo material. No solo de pan vive el hombre. Entonces, ¿usted está de acuerdo Son en que... tres formas inicialmente que estaremos desarrollando. El primer paso es distribuirla en los 7,000 templos que son miembros de Confraternice. El segundo paso es en eventos masivos como el que tenemos el día de hoy, que se denomina 1 billón para Jesús. Se reúnen varios miles de personas en el Monumento a la Revolución de las 9 a las 3 de la tarde, y el día de mañana 1 billón para Jesús se reúne en el Estadio Azul con 45,000 personas. En eventos como estos, que tenemos muchos en todo el país, se estará distribuyendo de manera masiva. Y número 3, también estaremos distribuyéndolo con amigos, con familiares de todos nuestros congregantes, y en todo caso, también casa por casa, no tenemos ningún problema. De una manera muy similar a cómo llevan ustedes el evangelio a las casas cuando van y tocan y quieren platicar con las personas. Algunos, no digo, varían, pero así. Sí, hay muchas iglesias que seguimos el mandamiento de Jesucristo y de predicar el evangelio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí con ustedes en una emisión más. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Hoy es ya viernes 28 de junio del año 2019. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por hacer clic, gracias por acompañarnos en una emisión más de NP Noticias de la tarde. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, no solo de pan vive el hombre, dice Andrés Manuel López Obrador, sino de la cartilla moral que ahora se distribuirá por todo nuestro país. Y es que Andrés Manuel López Obrador lo había anunciado ya con anterioridad, que iba a existir una cartilla moral apegada a la religión que él profesa, porque Andrés Manuel López Obrador hoy le da la oportunidad a Arturo Farela, el líder religioso de Confraternice, para que sea él quien distribuya esta cartilla moral que llegará a esta religión evangélica. Y la verdad es que ayer fue severamente cuestionado acerca del Estado laico y de su intervención que tendrá esta distribución de la cartilla moral en esta iglesia que aglutina a la religión evangélica. No hay violación al Estado laico, dijo Andrés Manuel López Obrador, y definió lo que para él significa la laicidad. Es muy importante definir
¿qué es el Estado laico? En esencia, es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión, pero resulta, el pero que nunca falta es que al distribuir este documento, el señor Arturo Varela, quien se dice ser el guía espiritual de Andrés Manuel López Obrador desde hace aproximadamente 20 años, interfiere y favorece a una sola iglesia por parte del Estado. Es otra forma de enterrar al Estado laico en el que vivimos y en donde un presidente como Andrés Manuel López Obrador empieza a resquebrajar precisamente este Estado que desde la época de Benito Juárez se ha mantenido como un Estado laico en este país, cuando Benito Juárez separó a la iglesia del Estado. Hoy Andrés Manuel López Obrador, en una acción que desde luego se ve como una interferencia en la vida interna de una religión que es la evangélica y no la católica, prácticamente entierra al Estado laico en nuestro país. Arturo Varela, amigo del presidente desde hace aproximadamente 20 años, informó que la estrategia no solo incluye predicar este mensaje dentro de sus templos o llevarlo casa por casa, sino difundirlo en eventos masivos con un alcance de hasta 45,000 personas o más. Dígame usted si eso no es intervenir en el Estado laico de nuestro país. Visitar escuelas, universidades, hospitales y penales sin restricciones serán algunas de las atribuciones que tendrán los grupos evangélicos para promover la cartilla nacional. Lo que se busca es que dentro del mensaje que ellos llevan de predicar la palabra de Dios a través de la Biblia, también ofrezcan la cartilla moral para promover los valores morales y sociales. Son parte de las acciones del presidente de la República, según él, para hacer frente al crimen. E incluso la Secretaría de Gobernación estableció la unidad de asuntos religiosos, prevención y reconstrucción del tejido social, misma que trabajará con asociaciones de cultos en acciones y medidas para la prevención del delito, que claramente tendrán una inclinación por esta fraternidad de las iglesias evangélicas que aglutina a Arturo Varela, quien es un líder religioso, quien se denomina también pues asesor espiritual de Andrés Manuel López Obrador. Que nadie se alarme, escúchelo usted muy bien, que nadie se alarme si en unos días a la puerta de su casa llegan con un folleto que para colmo tiene los logos de la Cuarta Transformación, así de ese tamaño. Escúchelo usted muy bien, no se alarme cuando a sus puertas toquen esos disciplinados y tercos predicadores evangelistas que bajo, ya no la Biblia bajo el brazo, sino con una cartilla, pues le harán a usted una moralización, un sermón moral para que no cometa usted algún acto inmoral contra la sociedad, en donde pues tendrá usted que conducirse pues apegado a las cuestiones de Dios, pero también tendrá usted que llevar una vida moral en la que pues no podrá usted hacer absolutamente nada, porque se le sancionará a través de esta iglesia con alguna amonestación, o vaya usted a saber qué, cuando tenga usted una mirada de desvío hacia quien no debería de estar viendo, o cuando se oponga usted a ciertas cuestiones que le dictarán sus líderes religiosos. No es un Nuevo Testamento, escúchelo usted muy bien, sino es una cartilla moral con la que el actual presidente López Obrador pretende o busca
rescatar los principios éticos y morales de una sociedad decadente por la corrupción del régimen, la falta de oportunidades y la pérdida de principios morales y espirituales. Miren nada más, ya no van a llevar la Biblia, van a llevar una cartilla, le van a dar un sermón moral para que usted se conduzca con principios pues morales, rectos, en los que no haga usted absolutamente nada que pueda lastimar al hermano, al primo, al amigo, y en donde definitivamente tendrá usted que soportar no una ni dos cachetadas, sino todas las que se puedan, porque en este país predominará la moral con la que se busca erradicar la violencia, con la que se busca crear empleos, con la que se busca prácticamente para que usted viva en el paraíso. Bueno, Arturo Varela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice, va a llevar esta cruzada moral en todo el país. Es lo que hoy se sabe, es prácticamente un ministro sin cartera dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántos millones de pesos se necesitarán en esta iglesia y de dónde saldrán para poder llegar a todo el país? ¿Cuántos? Imagínese usted. Yo no quiero pensarlo, pero es mucho, muchísimo dinero para poder llegar a todos los rincones del país. Así que Arturo Varela, un hombre cercano al presidente, su guía espiritual, con quien ora, lleva o hace oraciones, con quien se confiesa, con quien le cuenta todos sus pecados, quienes se reúnen para orar juntos cada que pueden, e incluso en el Palacio Nacional. Benito Juárez, el padre del Estado laico en México, pues seguramente, nuevamente de volver a vivir, estaría pues infartándose por lo que hoy está sucediendo. Así están las cosas en este país. La verdad es que nos pone a pensar todo lo que tendrán que pasar quienes pues tendrán que adaptarse al sermón de la moralidad de aquí en adelante, porque se busca rescatar los principios morales, según lo ha dicho el propio Andrés Manuel López Obrador. Arturo Varela, consejero espiritual de Andrés Manuel López Obrador, quien es considerado pues uno de los 35 millones que Arturo Varela presume de conducir. Andrés Manuel es uno más de la iglesia evangélica y desde luego hay alguien que está en el poder, que influye para destruir al Estado laico con quien hemos convivido, a quien tenemos garante de la libertad para ejercer la iglesia que usted desee, pero sin la intervención del Estado, sin que exista la intervención del gobierno para alguna intromisión para su vida interna. Hoy Andrés Manuel López Obrador nos dice que el Estado laico desaparece en este país. Así lo percibimos una vez también cuando Vicente Fox se arrodilló y le besó la mano a Juan Pablo II. Usted lo recordará, a pesar de que Vicente Fox era católico o es católico, comprendió que eso estaba mal. Juan Pablo II, como hoy Francisco, son considerados jefes de Estado. Un jefe de Estado, haga de cuenta usted que un presidente
un jefe de Estado y que por lo tanto su recibimiento en cualquier lugar del mundo se le hace con el protocolo de un jefe de Estado. Hoy Andrés Manuel López Obrador pretende erigir en la iglesia que caminará con él en la conducción de este Estado, en donde prevalece, según él, ayudar y darle a los más pobres y a los más necesitados, quitándole a aquellos que en gobiernos anteriores tenían programas sociales. Es el moderno Robin Hood, Andrés Manuel López Obrador, que le quita a los pobres para darle a otros pobres. La religión del presidente, hoy lo comenta y lo dice en su columna de Lo Universal Guillermo Sheridan, la religión del presidente es un asunto privado, pero trasciende la sagacidad política, que solo recomienda que esto no debe de existir, que no debe de prevalecer, porque el pueblo no debe de hincarse donde se hinca el presidente. Pero esto afecta e influye o influirá en alguna toma de decisiones de quienes confían en que el gobernante respeta el Estado laico. Repito, la religión del presidente es muy particular, pero no cuando trasciende la sagacidad política, dice Guillermo Sheridan, y que prácticamente manda un mensaje en el que el pueblo observa hacia qué lado religioso se conduce un presidente. ¿Cuántas veces no hemos visto que un presidente influye hasta en la forma de vestir en los ciudadanos? Lo vimos con Miguel de la Madrid, con sus camisas esas cazadoras que tenía. Lo vimos con Carlos Salinas de Gortari, hasta en la voz en la que muchos quisieron imitarle, con sus guayaberas. Lo vimos con José López Portillo, en esa forma de vestir que tenía, en la que muchos, incluso funcionarios, adoptaron ese tipo de vestimenta. Pero no habíamos visto lo que hoy hace Andrés Manuel López Obrador para influir en la religión que se predica en un estado laico como en nuestro país, y en la que seguramente mucha gente observará, y al no tener una definición de a qué iglesia pertenecer, aquellos que ciegamente confían en Andrés Manuel López Obrador seguramente se inclinarán por una iglesia evangélica. Claro que afecta al Estado laico. La verdad es que lo que vemos es algo delicado. Según Guillermo Sheridan, un ejemplo de esta fe la aporta precisamente Arturo Farela en su Facebook. Narra que lo invitaron a la Escuela Nacional de Antropología e Historia como objeto de estudio. Estaba, dice él, usted lo puede consultar en el Facebook, estaba el auditorio lleno de ateos y antropólogos, aún con doctorado, una escuela superior que considero la cuna del ateísmo en México, y acabó predicándoles 4 horas. Termina diciendo el padre, este sacerdote, este evangélico, toda la gloria a Dios por sus bondades, el gozo superior de callarle la boca a los leones, como el profeta Daniel. Vamos, se fue a meter a la cuna del ateísmo y terminó predicándoles 4 horas. Toda la gloria al Señor, dice Arturo Farela. Lo malo de todo esto también, amigos, es comentarle, no es buen augurio para México, según dice Guillermo Sheridan, que el evangelio sea una religión renuente a las complejidades de la inteligencia, como favorable a la simpleza del voluntarismo fideísta.
el problema de la mente evangélica es que no tiene mente. Sí, es una iglesia generosa con los necesitados y que apoya a las comunidades, pero carece de vida intelectual. Sí, educan a millones en el amor a la Biblia, pero han abandonado las universidades, las artes y la vida de la cultura. Tienen miles de estaciones de radio y programas de televisión, pero no tienen una sola universidad en la que se practique la investigación. De ese tamaño es lo que tenemos hoy en este país, en el que prácticamente la cartilla moral viene a ser parte del Plan Nacional de Desarrollo, que precisamente ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Se lo dejo a su criterio. La cartilla moral como parte del Plan Nacional de Desarrollo en nuestro país. La Cámara de Diputados aprobó pues este Plan Nacional de Desarrollo en una sesión extraordinaria de este jueves. Plan Nacional para el 2019-2024, elaborado precisamente por el Ejecutivo Federal en un acto que se realiza por primera vez en su historia. Así que ayer ya se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, dice Mario Delgado, por contener Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, mayoría. Mario Delgado dice que se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo por contener los fines del proyecto nacional establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El documento recibió 305 votos a favor, 139 en contra y 3 abstenciones, y ya se envió al Diario Oficial de la Federación para su publicación y se remitió al Ejecutivo Federal. Así que pues ya está en marcha esto y bueno, vamos a ver qué sucede. No todo el mundo está contento. Por ejemplo, el presidente de la Confederación Patronal de México ha dicho que hay carencias en el Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, es un documento confuso, sin metas, con estrategias poco redituables y contundentes y descalificaciones hacia el pasado. Desde Coparmex rechazamos el Plan Nacional de Desarrollo tal cual hoy está redactado, pues no incluye una visión ambiciosa, bien planeada y realista para nuestro país. Es decir, es una caricatura de plan nacional que no infunde ninguna clase de confianza para los inversionistas. Hay carencias y en este Plan Nacional de Desarrollo resulta prioritario que los programas sectoriales cubran estas deficiencias con metas y estrategias claras que deberían complementarse con algunas propuestas que hace la Coparmex de programas sectoriales de acuerdo con Gustavo de Hoyos. En materia educativa, además de ampliar la cobertura al 100% y el número de egresos por cada nivel educativo para cubrir al menos el 75% de los jóvenes del país, se deben impulsar otros modelos como la formación técnica, la certificación de competencias, así como garantizar que la capacitación magisterial sea efectiva y accesible. La transición hacia el uso de energías verdes y las subastas eléctricas deben ser incluidas en el tema energético como una herramienta para alcanzar la meta nacional de producir 35% de la energía a partir de fuentes limpias para 2024. Asimismo, la exploración y la producción debe abrirse a la inversión privada. Y es que en esto de la inversión privada y en esto de producir el 35%, la meta de alcanzar el 35% de la energía, pues prácticamente se entierra con un tema muy importante que está sucediendo el día de hoy y que tiene que ver con la cancelación o suspensión de el gasoducto marino Texas-Tuxpan, que llega hasta la península
de Yucatán. Usted debe de estar enterado que ha habido muchos apagones eléctricos. Se debe a que no existe gas, a que la Comisión Federal de Electricidad no tiene gas. Se ha suspendido, se ha frenado, se va a las cortes para conocer un arbitraje, ya que la Comisión Federal de Electricidad, pese a que este ducto está terminado, no está funcionando porque la Comisión Federal de Electricidad envió una solicitud de inicio de arbitraje para anular ciertas cláusulas de servicios del contrato de transporte. Hay varios detalles en las cláusulas de servicio que está, según el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, no están muy de acuerdo. La Comisión Federal de Electricidad, pues tal parece que está en contra del Consejo Coordinador Empresarial, de los hombres de negocio, de la iniciativa privada, que hace poco anunciaron una inversión de 32 mil millones de pesos para generar empleos, inversiones, para ayudar al presidente del país. Y bueno, hay una molestia que ha dado a conocer el Consejo Coordinador Empresarial, precisamente con este arbitraje que solicita la Comisión Federal de Electricidad para cancelar los contratos de abastecimiento de gas, precisamente cuando hay una crisis eléctrica. Se retrasa pues el funcionamiento de este ducto de Texas-Tuxpan, que llegará hasta la península de Yucatán, pasando por Veracruz, que pues aquí lo hemos vivido, hay apagones porque no hay suficiente gas. Esto de verdad es una mala señal para los inversionistas, porque la señal que se está enviando significa que los inversionistas pueden tener incertidumbre o no están muy seguros de venir a invertir aquí. Mire usted, le voy a comentar lo siguiente. Esto de suspender o de no cumplir los contratos para el suministro de gas, pues son decisiones que generan incertidumbre según la iniciativa privada. El sector privado mexicano manifestó su preocupación por los procesos de arbitraje iniciados de manera unilateral por la Comisión Federal de Electricidad sobre los contratos de gas natural del gasoducto Marina Sur de Texas-Tuxpan, ya que esto aumentará la incertidumbre para la atracción de inversiones. ¿Cómo le suena a usted a esto? Cuando hace unos días precisamente el Consejo Coordinador Empresarial junto con el presidente López Obrador anunciaron 32 mil millones de pesos de inversiones, y ahora cancelan o suspenden o buscan un arbitraje sobre el contrato de suministro de gas natural, gas marino, para abastecer de gas a la Comisión Federal de Electricidad, que solucionaría los problemas que existen en Veracruz y también allá en Yucatán. En un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que este hecho, aparte de afectar la llegada de nuevas inversiones, impactará de forma negativa a la economía del país si no se hace. La decisión de detener la puesta en funcionamiento del gasoducto y el inicio del arbitraje
impactan a México, Estados Unidos y Canadá, precisamente cuando tenemos lo de Temex, lo de la firma del Temex, ya fue aprobado aquí en nuestro país por el Congreso, pero no ha sido firmado por Estados Unidos ni Canadá. Impacta, repito, a Estados Unidos y Canadá al tener inversión conjunta en la infraestructura. Afectan, repito, la relación comercial en los tres países e inciden, repito, en el proceso de aprobación del Temex que transcurre ahora precisamente. El Consejo Coordinador Empresarial, en un comunicado, expuso que en el ámbito nacional del gasoducto responde a la necesidad de llevar el energético a los estados donde más se requiere. Y desde luego esto terminaría con la crisis que tenemos de energía en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, para impulsar su desarrollo económico, la generación de empleo y el bienestar de las comunidades. El gas natural, precisamente en esta grave crisis que usted ha vivido, cuando en su casa se va la luz, es por la falta de gas. Cuando en varios sectores de la ciudad o de un estado se va la luz, es porque hace falta gas. La Comisión Federal de Electricidad ha detenido el funcionamiento de este gasoducto que llegaría desde Texas hasta Yucatán, pasando desde luego por Veracruz. Es grave porque esto impacta en las inversiones, manda una señal negativa a los inversionistas. Igual acaba de suceder con lo del fracking. Usted lo recuerda, hace unos días había ya la aprobación de exploración aquí en los límites de Tuxpan con Puebla, una zona que se iba a llevar este proceso de fracturación hidráulica. Ya estaban las empresas trabajando ahí cuando salió a la luz pública que se utilizaría este método. Inmediatamente el presidente de la República lo canceló. Pero el tema central de todo esto es que al presidente de la República le han estado informando mal. Resulta que tanto la secretaria de Energía, Rocío Nale, como el director general de Petróleos Mexicanos han mal informado al presidente de la República, queriéndole echar la culpa al gobierno pasado de la solicitud de este modelo de fracturación hidráulica para la exploración allá en esta zona de Tuxpan, Puebla. Y es que resulta que la Comisión Reguladora de Energía ha dicho que independientemente que ha solicitado a la Secretaría de Energía que explique lo que está sucediendo con la energía eléctrica, la crisis de la energía eléctrica, pues también ha solicitado la Comisión Reguladora de Energía y prácticamente la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha dado a conocer que con lo que respecta a la fracturación hidráulica, el fracking que se iba a llevar en esta zona de exploración de Tuxpan, Puebla, la solicitud de esto se realizó, escúchelo usted muy bien, se realizó en febrero de este año y no en noviembre del año pasado. Rocío Nale, esta nefasta funcionaria, le está malinformando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, lo que está sucediendo con este modelo de fracturación hidráulica no viene del año pasado, de noviembre del año pasado, sino viene de febrero de este año. Lo informan mal al presidente,
La solicitud del fracking se hizo en este gobierno. Octavio Romero y Rocío Nale le están mintiendo al presidente, porque la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos ha dicho que esta solicitud la presentaron apenas en febrero. Y desde luego esto, lo que está sucediendo con el tema de la crisis energética y con el tema del fracking que ya se ha paralizado, pues manda una mala señal. Y desde luego la iniciativa privada ve muy complicada la situación en nuestro país. ¿Cómo crecer al 4 o al 5% cuando estas señales inhiben, generan incertidumbre a quienes quieran invertir en nuestro país? Eso es lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en esta cuarta transformación, donde Pemex y la Secretaría de Energía sí solicitó hacer fracking a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en esta administración. Hay un documento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos donde Pemex, la Secretaría de Energía, solicitó el 1 de febrero hacer fracking en su plan de trabajo para el campo Umapa, localizado aquí en Tuxpan, Puebla, una zona importante donde se iba a llevar a cabo la fracturación hidráulica. Esto desde luego es un gravísimo problema, porque hay empresas que ya están trabajando, que estaban trabajando y ahora se les tuvo que cancelar el contrato. Imagínense usted. Así que la verdad, esto es una muy mala señal. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó dicho plan de trabajo para el campo Umapa, el cual requiere el uso de fracking o fractura hidráulica como método de explotación. Al día siguiente, hace unos días lo vimos, el presidente de la República negó que se hiciera dicha solicitud en su administración, pero la Comisión Nacional de Hidrocarburos salió a desmentirlo. Pero quien le miente al presidente es Octavio Romero y Rocío Nale. Las mentiras de Rocío Nale pronto pueden detonar su caída, empeñada en una refinería de 8,000 millones de dólares, cuando el presidente de la República ha buscado un refinanciamiento por 8,000 millones de dólares para fortalecer a Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Hacienda ya dijo que no hay dinero para hacer una refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Y resulta que Rocío Nale dice todo lo contrario con tal de quedar bien con el presidente. Pero qué tan grave es lo que estamos viviendo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador acuerda refinanciamiento por 8,000 millones de dólares para fortalecer a Petróleos Mexicanos. Lo hizo con 23 bancos precisamente para fortalecer a Pemex durante todo este sexenio, para renovar precisamente líneas de crédito revolventes por 8,000 millones de dólares con tasas de interés más bajas y mayor tiempo, que tiene como propósito fortalecer a Pemex durante todo el sexenio. Con eso le doy un claro mensaje que Pemex está en un grandísimo problema, además de la enorme deuda, 106,000 millones de dólares que se deben. Pemex no tiene dinero. La Secretaría de Hacienda ha dicho que no hay capacidad económica, y si a esto le sumamos que las empresas extranjeras con mayor experiencia se retiraron de la licitación que llevó a cabo la Secretaría de Energía para hacer la refinería, porque argumentaron que con 8,000 millones de dólares no se puede hacer, que mínimo se necesita el doble. Y otro gravísimo problema es que no se va a poder terminar
en 3 años, como lo prometió Rocío Nale. Así están las cosas en este país de todas las calamidades, amigos. Así lo estamos viviendo, así lo estamos viendo el día de hoy, con una serie de cuestiones que nos indican que el crecimiento que prometió Andrés Manuel López Obrador no se va a cumplir por la enorme incertidumbre que vivimos hoy en este país. Así están las cosas. Vamos a una breve pausa y regresamos. Saludos al licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, que nos ve el día de hoy. Regresamos. Estaba Charleston, ¿no? NP Noticias.